Hola, ¿qué tal? Soy Stephanie Pérez, le doy la bienvenida a este programa especial de TV UJAT, canal 35.1. Hoy iniciamos con la transmisión del ciclo de conferencias magistrales La Conquista, Disrupción Histórica y Socioambiental, que se desarrolla en la Sala de Arte Antonio Ocampo Ramírez del Ceiba, ubicado en el Centro de Investigaciones de la Cultura Olmeca y Maya, SICOM. En esta ocasión les presentamos la conferencia titulada La llegada de los españoles, disertada por el historiador e investigador Rodrigo Martínez Barax de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Le dejamos para que disfrute de esta plática. Pues vamos a hablar de la conquista un poco, pero ahora no me voy a meter demasiado en los detalles de cómo fue la conquista. Eso es fácil más o menos de averiguar. Todos conocemos las grandes obras que existen al respecto, de los conquistadores, de Bernal Díaz, de Hernán Cortés. Y bueno, ahora que Rafael habló del entorno, pues sí, no puedo dejar de mencionar a mi propio padre, José Luis Martínez, que escribió esta obra fundamental sobre la conquista, que es su Hernán Cortés. No sé si lo han leído, el Hernán Cortés de José Luis Martínez, un librito de solamente 1000 páginas, perfectamente documentado desde el punto de vista historiográfico y sin embargo perfectamente legible. Por eso es que se los recomiendo tanto. Y está complementado por 4 tomos de documentos cortesianos que ayudan al lector a hacer sus propias indagaciones, a hacer sus propias investigaciones, y representa una nueva fase, diría yo, de las investigaciones sobre la conquista, mucho más documentadas que las que se hacían hasta entonces, así de frente, ¿verdad? Bueno, la conquista, ¿por qué es tan importante? Realmente sí se puede decir que la conquista es uno de los momentos históricos más importantes de la historia de México. Es una verdadera revolución en la historia de México, un parteaguas, una revolución, y eso pues nos suena raro porque estamos acostumbrados a que las revoluciones de México, pues las revoluciones son más bien la revolución de independencia, la reforma, la revolución mexicana, y la conquista pues es algo que siempre vemos con cierta incomodidad, como que nos cae medio mal, nos incomoda la conquista, y sin embargo fue una revolución, y diría yo, una revolución más drástica, más radical, más profunda que las revoluciones que he venido mencionando, porque ninguna de estas revoluciones, la revolución de independencia, la reforma, la revolución mexicana, trajo cambios tan profundos, tan radicales, tan irreversibles como los que trajo la conquista. La conquista trajo cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, religiosos, alimenticios, bacteriológicos, lingüísticos. No hay nada que haya permanecido igual desde la conquista. Es de los momentos más fuertes y sin embargo nos incomoda, nos hace difícil abordarla de manera adecuada, porque siempre nos va a quedar un poquito esa cosa de que nosotros, pese a que pues no somos propiamente indígenas, somos mestizos, siempre nos vamos a sentir un poco como los pobres inditos que fuimos conquistados, ay pobrecitos por los malos españoles, brutales, codiciosos y finalmente superiores, y eso ha provocado un cierto complejo de inferioridad del mexicano que no queremos asumir, que no queremos enfrentar directamente, de tal modo que aquí el historiador cumple un poco para la nación la función de un psicoanalista, tratar de recordar estos momentos duros de la vida. Este es el tipo de cosas que entendió bastante bien Octavio Paz, recuerdan ustedes, en el Laberinto de la Soledad. Para enfrentar un poco esta complejidad de la conquista, pues nos resulta bastante útil la perspectiva que tuvimos que enfrentar hace ya 25 años, cuando sucedió el famoso 5º centenario del descubrimiento de América. ¿Recuerdan ustedes más o menos lo que pasó? Pues se estaban preparando durante los años
durante la década de 1980 del siglo pasado, la celebración del descubrimiento de América. Y esta celebración se le encomendó a nuestro gran historiador Miguel León Portilla. Y Miguel León Portilla se sintió bastante incómodo con eso de celebrar el descubrimiento de América, y él dijo, pues oigan, esto no puede ser así, lo que hay que hacer es no celebrar, sino conmemorar, no el descubrimiento, sino el encuentro de dos mundos. Esta fue la perspectiva que nos planteó don Miguel. Celebrar, conmemorar en lugar de celebrar, porque no se trata de celebrar, lo dijo muy claramente Rafael hace un momento, la historia no es una cosa de buenos y malos, más bien es una cosa de malos y malos, no es cierto, pero bueno, no celebrar, sino conmemorar, o sea, hacer memoria juntos, reflexionar juntos sobre un momento importante. Y por otro lado, no conmemorar el descubrimiento de América, sino el encuentro de dos mundos. ¿Recuerdan ustedes eso que pasó hace ya 25 años? Mucha gente se opuso a Miguel León Portilla. Todo el mundo estaba muy en contra. Dijeron, ¿cómo que en un encuentro? Es como que yo me encuentro a mi amigo y lo saludo en la calle. No se trata de eso. Pero este fue un concepto particularmente importante que introdujo Miguel León Portilla, que se puede ver desde el punto de vista de cómo los españoles nos vieron a nosotros y cómo nosotros vimos a los españoles, pero que se puede ver en una multiplicidad de perspectivas que entendió muy bien don Miguel y que tiene una capacidad heurística que nos permite reflexionar, pensar sobre lo que pasó. Y es particularmente este encuentro de dos mundos. ¿Cuáles son estos dos mundos? Los dos mundos ciertamente no son México y España. Más bien, estos dos mundos son el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. El Viejo Mundo es Europa, Asia y África, que eran una unidad. Y, por otro lado, el Nuevo Mundo es América. Siempre nos incomoda, mucha gente le incomoda eso. Oigan, pero nosotros, ¿por qué tenemos que ser el Nuevo Mundo? Pero la cosa es bastante sencilla. El ser humano nació en África, de ahí se extendió hacia Asia, hacia Europa, hace cientos de miles de años. En cambio, el hombre llegó a América, ¿hace cuánto tiempo? Los arqueólogos todavía no se ponen muy de acuerdo, pero habrá sido hace 15,000 años, hace 20,000 años, tal vez un poco más, pero pues la diferencia es bastante radical. El ser humano existe en el Viejo Mundo hace cientos de miles de años y existimos aquí. El paso más probable por el estrecho de Bering fue hace unos 20,000 años, y esto hace que nosotros seamos el Nuevo Mundo. El que entendió más claramente, pienso que fue el que entendió este concepto de dos mundos, fue un historiador que precisamente nuestro amigo Fernando Tudela también lo concibe como que el que fue el descubridor de esta idea del encuentro de dos mundos. Es un profesor norteamericano, un gran historiador llamado Woodrow Bora, que en el Congreso de Americanistas de la Ciudad de México de 1962 hizo un artículo, una ponencia que se llama América como modelo, el impacto de las enfermedades sobre la conquista de América. Porque aquí había un problema. El propio Bora, con sus colegas de la Universidad de California en Berkeley, Leslie Bird Simpson, Sherburne Cook, son de los que descubrieron tal vez, o al menos ayudaron a cuantificar con precisión, uno de los efectos más terribles de la conquista de América, que es la catástrofe demográfica que sucedió entonces. Hicieron ellos unos cálculos, muchos de ellos no son plenamente aceptados por toda la comunidad de historiadores, pero pues ellos calcularon que la población de México bajó de 25 millones en 1519 a 1 millón a mediados del siglo XVII.
Tal vez no hayan sido 25 millones, tal vez hayan sido 20, tal vez 15, tal vez haya bajado no a 1 millón, sino 1 y pico, pero el hecho es que a nivel de México, a nivel de América, la catástrofe demográfica fue del orden del 90% o más. O sea, es la catástrofe demográfica más grave de la historia de la humanidad. Obviamente no podemos seguir creyendo, como todavía lo creen muchas gentes, y eso lo vemos en los periódicos, que esta catástrofe demográfica terrible de América, que trajo la conquista a nivel de América, se debió a un genocidio, o sea, a una voluntad deliberada de los conquistadores españoles de matar a la gente. Para Bora, para Cook y para Simpson, fue claro que esta catástrofe demográfica tan terrible se debió de manera fundamental, aunque no exclusiva, a las enfermedades infecciosas que trajeron los conquistadores, contra las cuales los habitantes de América no tenían defensas. Este razonamiento pues ya era aceptado más o menos por todos, y sin embargo quedaba la duda, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esto? Entre otras cosas, ¿por qué las enfermedades que nos trajeron de allá mataron a tanta gente aquí y sin embargo al revés no pasó lo mismo? ¿Por qué no llegaron los españoles y no se enfermaron presas de cantidad de enfermedades que había de este lado? Pero no, la verdad es que ellos casi no murieron de ninguna enfermedad. Entonces esto no estaba plenamente resuelto, y en esta ponencia de 1962 el historiador Woodrow Bora hizo el siguiente razonamiento. Dijo, fíjense, la conquista de la India por los ingleses. Los ingleses fueron tal vez más brutales que los españoles en la conquista de la India. Mataron más gentes, fueron más horribles que los españoles. Y sin embargo, no hubo una catástrofe demográfica en Inglaterra, en la India, no pasó absolutamente nada. Y aquí la cosa era bastante sencilla. Inglaterra, Europa y la India, Asia, habían tenido relaciones económicas, políticas, migratorias, de turismo, de lo que ustedes quieran, a lo largo del tiempo, y por lo tanto habían intercambiado enfermedades, y por lo tanto la llegada de los ingleses no fue ninguna disrupción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la relación entre Inglaterra y la India y la relación entre Europa y América? Dijo Bora, entendió perfectamente, el aislamiento. Y este va a ser el problema fundamental. Entonces, todo el problema está en ver cuáles van a ser las grandes diferencias entre el viejo mundo y el nuevo mundo durante estos 12,000 años aproximadamente de aislamiento. Y esto es lo que, a partir de la reflexión de Woodrow Bora, muchos investigadores van a comenzar a realizar. Particularmente, y Fernando Tudela conoce bien esta literatura, un historiador francés, Emmanuel Leroy-Ladurie, de la tercera generación de la Escuela de los Anales, hasta habló de un concepto, la unificación microbiana del mundo. Este artículo fue muy importante porque reconoce el artículo de Bora como un aspecto conceptual, pero lo que él descubrió aquí va a ser sobre todo el concepto de dos mundos. Entonces, ¿cuáles van a ser las dos grandes diferencias que se van a desarrollar entre estos dos mundos durante estos 10,000, 12,000 años de aislamiento? En realidad muchas cosas van a ser iguales aquí y allá. Aquí y allá se va a descubrir la agricultura, aquí y allá la agricultura va a desarrollar poblaciones sedentarias, aquí y allá la intensificación de la agricultura va a poder mantener grandes ciudades, o sea, lo que llamamos civilización. Aquí y allá, junto a los agricultores, la gente sedentaria y los pueblos civilizados mantenidos por campesinos que pagan tributo, se van a confrontar con otras poblaciones que aquí
en México les llamamos chichimecas, allá en el Viejo Mundo les llamaban bárbaros. O sea, muchas cosas eran parecidas. Y sin embargo, van a quedar como dos grandes diferencias entre estos dos mundos que van a ser decisivos a la hora de la conquista, tanto para definir por qué nosotros fuimos conquistados y ellos son los que nos conquistaron a nosotros, como para definir también por qué las consecuencias fueron tan graves para nosotros de esta conquista. Una de ellas va a ser la diferencia bacteriológica, por qué ellos desarrollaron tantas enfermedades desconocidas aquí, que aquí causaron estragos. Y la otra gran diferencia va a ser la diferencia tecnológica, porque durante estos 10,000 años se desarrolló una tecnología tanto más avanzada en el Viejo Mundo que en el Nuevo Mundo. Este es otro de los temas que siempre nos van a incomodar. Siempre vamos a decir, no, nosotros también teníamos una tecnología magnífica, teníamos las chinampas, teníamos esto y lo otro. Pero el hecho es que cuando llegaron los españoles sí tenían una tecnología mucho más grande, la rueda, los metales, la escritura, una gran diferencia que va a resultar decisiva, como les digo, tanto en la conquista misma como en los efectos de la conquista. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tantas enfermedades se desarrollaron en el Viejo Mundo que no llegaron aquí que no habían llegado aquí a América y que cuando llegaron en 1492 generaron una serie de efectos terribles? No me refiero solamente a la viruela, al sarampión, a la peste negra, sino hasta un simple resfriado mataba a la gente. Un resfriado que a nosotros lo superamos en 2 o 3 días porque tenemos las defensas ahí. La gente se moría muchísimo y hasta los historiadores no pueden definir bien qué enfermedades fueron porque fueron mezclas de enfermedades todas juntas que llegaron con las famosas enfermedades oportunistas que ahora hemos tenido la tristeza de reconocer mucho más. ¿Por qué esta gran diferencia de enfermedades? En primer lugar, pues precisamente porque pues, los españoles vinieron del Viejo Mundo con una historia humana larguísima, de cientos de miles de años, donde fueron desarrollando una gran cantidad de enfermedades. Y una de las hipótesis que se plantean, aunque ahora los historiadores no están plenamente seguros de ellos, en inglés le dicen del cold screen hypothesis, la hipótesis de, bueno, en fin, se lo digo como bien dicho en español, que al pasar los hombres por el estrecho de Bering, tan frío, pues no muchas enfermedades tropicales o de las zonas templadas van a pasar por ahí, y además fueron bandas tan pequeñas que es muy difícil que trajeran muchas enfermedades. Si la gente se enfermaba, pues ahí se quedaba, pero sin poder contagiar a mucha gente. Esta es una posibilidad. Pero hay otra posibilidad que también es bastante perturbadora, y aquí me tengo que referir a otro asunto de los que pasaron aquí en América, cuando América fue primero poblada por los seres humanos, que cuando llegaron los primeros seres humanos por el estrecho de Bering, estos cazadores recolectores llegaron a América y nosotros, nuestros antepasados, pobladores primitivos de América, exterminamos a todos los antepasados de los caballos, de los burros, de los puercos, de las vacas, todo el ganado mayor susceptible de ser domesticado, todos los destruimos, todos los matamos. ¿Qué pasó allí? También eso es una cosa que se presta a muchísimas discusiones, no sabemos por qué se dio una destrucción semejante, aunque ahora gracias al libro de Harari, Sapiens, una breve historia del ser humano, pues ahí pudimos leer que lo mismo pasó cuando los hombres colonizamos Australia. Con la colonización de Australia hace 70,000 años, también ahí nos despachamos, los seres humanos nos despachamos a toda esta fauna mayor susceptible de ser domesticada por los seres humanos. Lo mismo pasó aquí. ¿Qué habrá pasado? Hay gentes que hablan de cambios climáticos, pero ¿por qué cambios climáticos? Pues si hubo cambios climáticos en el Nuevo Mundo, también lo hubo en el Viejo Mundo.
al parecer, la situación sencillamente es que estos animales no tenían anticuerpos contra los seres humanos. Los pobres animalitos del viejo mundo, a lo largo de una adaptación de cientos de miles de años, habían aprendido a huir de nosotros. Estos pobres animales inocentes que vivían en América, nos veían llegar, no se iban, se dejaban cazar con una enorme facilidad. Esto es una hipótesis, pero a ver si a ustedes se les ocurre otra. El hecho es que aquí se dio la transición a la agricultura sin la ganadería. Y esto va a tener otro efecto pues bastante grave, que aquí precisamente, que en el viejo mundo se van a desarrollar una serie de enfermedades que provienen de la convivencia de los seres humanos y el ganado. Es el caso particular de la viruela y del sarampión, que nos van a hacer tanto daño aquí. Aquí no hubo esta misma convivencia entre los hombres y los animales, de tal modo que no se dio este traslado. Además, como vamos a ver ahorita más adelante, la transición a la agricultura, a la vida urbana es más tardía en América. Ese es un punto que desarrolla el biólogo Jared Diamond, y entonces tampoco va a haber muchas estas condiciones insalubres de convivencia humana que permiten el desarrollo de enfermedades. Estas son puras hipótesis que creo que la investigación histórico-biológica va a permitir desarrollar un poquito más, pero nos dejan con el hecho ya ineluctable de que había una gran diferencia bacteriológica entre el nuevo y el viejo mundo. Además, en el viejo mundo, entre Europa, Asia y África, los contactos van a ser permanentes de todo tipo, y así es como las enfermedades infecciosas, que en un primer momento de contacto tienen efectos terribles sobre la gente, pasan unas cuantas generaciones, finalmente la gente va desarrollando defensas, sobrevive la gente más adecuada para resistir a las enfermedades y finalmente van adaptándose a ellas, y esto son condiciones que aquí en América tuvimos que sufrir en un segundo, a partir de 1492 para América, a partir de 1519 para México, y esto es lo que va a traer uno de los efectos más terribles de la conquista, que va a ser la catástrofe demográfica americana, que se extiende durante los siglos XVI y XVII para lo que es el centro de México, se prolonga hasta el siglo XVIII, si incluimos el sureste, aquí en Tabasco, y se desarrolla hasta el siglo XIX si incluimos a los indios pieles rojas de los Estados Unidos. Entonces, esto sería un aspecto de la capacidad heurística, de cómo nos ayuda a pensar el concepto de encuentro de dos mundos, la diferencia bacteriológica. ¿Cuál es la otra gran diferencia que se desarrolló entre los dos mundos durante los 10.000, 12.000 años de aislamiento, desde el fin de la glaciación hasta 1492, les decía, es la diferencia tecnológica? ¿Por qué? ¿Por qué se desarrolló esta diferencia tecnológica si los que llegaron aquí a América hace 20.000 años, pues eran seres humanos, eran cazadores recolectores, venían de Asia? ¿Por qué se fue desarrollando esta diferencia? Una posibilidad sencillamente es que al llegar a América pues encontraron un continente entero fértil, era un verdadero paraíso, un paraíso de animales, de plantas, que tuvieron todo el tiempo de colonizar desde el norte hasta el sur, y como que pues este paraíso de animales y de plantas no volvió particularmente, no se volvió una exigencia para que pasemos a la producción de alimentos propia de la agricultura. Este sería tal vez uno de los elementos fundamentales que hicieron que, mientras que la agricultura propiamente dicha ya existía en Mesopotamia unos 8.000 años antes de Cristo, la agricultura aquí en América se puede decir que ya funciona unos 3.000 años antes de Cristo, o sea, una diferencia de 5.000
años, de 5.000 años en el avance de la agricultura y por lo tanto también de la vida civil, de la vida urbana, de la vida civilizada, que es mucho más después. ¿De qué año? Ya no recuerdo ahorita ya plenamente las fechas de la civilización de Mesopotamia, de Egipto, de la India, comparado con el desarrollo de la civilización andina y mesoamericana aquí en México, que comienza más o menos en 1500 a.C., precisamente aquí, en Tabasco. El otro tiene que ver con esta otra gran diferencia que mencioné hace un momento. La agricultura se desarrolló aquí en América sin el complemento de la ganadería, de tal modo porque exterminamos a todos los animales susceptibles de ser cultivados, de ser criados. De tal modo que esto también va a traer una gran diferencia a nivel de la tecnología. Comparen la civilización del caballo, la velocidad de las comunicaciones, los contactos. Comparen el apoyo para la agricultura que tiene el ganado mayor y el ganado menor. Otro de las causas que también se han encontrado respecto al desarrollo tecnológico menor del Nuevo Mundo respecto al Viejo Mundo es la orientación. El Viejo Mundo tiene una orientación este-oeste, horizontal, y favorecido todavía más que favorecen las comunicaciones internas entre Europa, Asia y África, favorecido todavía más por el Mediterráneo. En cambio, en América tenemos una orientación norte-sur. Las comunicaciones entre Mesoamérica y las Antillas son prácticamente inexistentes. Las comunicaciones entre Mesoamérica y los Andes son prácticamente inexistentes. En los Andes tenían llamas. Jamás llegó la rueda mesoamericana a los Andes y jamás llegó la llama andina a Mesoamérica. No hubo contactos, no hubo esta fertilización mutua de las invenciones que permite el contacto. Estas serían algunas de las cosas que favorecieron este mayor desarrollo tecnológico. Claro que esto nos ofende como mexicanos, nos ofende como americanos. Oigan, ¿por qué tenemos un desarrollo tecnológico menor? Pero esto es un asunto que no tiene por qué molestarnos mayormente. No creo que tener una tecnología mayor nos haga mejores seres humanos, ni más sabios. ¿En qué una civilización es mejor que otra? Tal vez el único criterio es la capacidad para ser felices. Y ahí sí creo que tanto allá como acá la hemos regado y estamos bastante mal. O bueno, tal vez los campesinos más humildes. Eso es curioso. No sé si tú lo leíste, Fernando, el libro de Harari, dice que los cazadores eran mucho más felices que los agricultores. Ellos tenían una dieta magnífica, siempre estaban haciendo ejercicio, estaban corriendo, eran felices. Los agricultores tienen que agacharse para mantener la tierra, comer siempre lo mismo, vivir angustiados porque no vienen las lluvias, porque hay malos años. ¿Quién sabe dónde está el secreto de la felicidad? Pero en todo caso, ese es el único criterio que nos puede hacer mejores o menores. Pero el hecho, ya lo tenemos aquí, estas dos grandes diferencias entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, la diferencia bacteriológica que nos golpeó tanto a la hora de la conquista, la diferencia tecnológica que también va a resultar fatal y determinante a la hora de la gran cantidad de cambios que va a traer la conquista. Y este es otro elemento también, el que les mencionaba hace un momento. El hecho de que aquí se haya dado agricultura
sin ganadería. El complemento en el viejo mundo es agricultura con ganadería, aquí es agricultura con cacería y con la pesca, que es una forma de cacería. Vean ustedes la importancia del lago de México, etcétera. Y esto es importante porque siempre que se hace historia de la religión aquí en América, siempre se ve la relación entre la religión y la agricultura, la fertilidad, todos los ritos de la fertilidad, la relación entre la vida y la muerte y todas esas cosas, pero se olvida este otro elemento fundamental de las religiones mesoamericanas que tienen que ver precisamente con la cacería, que es un elemento fundamental de la religión, pero también que nos permite entender pues, la pervivencia de los sacrificios humanos y de las guerras concebidas como una forma de cacería. Las guerras como una forma de cacería porque los sacrificios humanos están vinculados directamente con la caza de esclavos. Ya saben eso que se dice, que en las guerras mesoamericanas no se trataba de matar al enemigo, sino de capturarlo. Pues eso tiene bastante sentido. Yo no sé, esto es algo que no se dice mucho y que a veces incomoda a algunos, pero si primero capturaban a los enemigos para llevarlos a sacrificar y después comérselos, tal vez sea porque si los mataban primero, pues ya se echaban a perder y no se los podían comer. En cambio, si se los llevaban vivos, los sacrificaban y con toda la ritualidad religiosa, y entonces ya se los podían comer con calma. Esta es una hipótesis, pero que yo creo que habría que considerar, y esto pues siempre me han caído un poco mal los antropólogos que dicen, bueno, sí, había sacrificios humanos, pero era ritual, como si la religión permitiera justificar este tipo de cosas. En fin, yo no creo demasiado, más bien creo que la religión junto con el Estado ha servido para mantener este tipo de formaciones políticas tiránicas. Pero en todo caso, aquí ya tenemos algunos de los elementos que nos permiten entender qué pasó durante la conquista. Otro elemento peculiar es que fuimos descubiertos, conquistados en 1492, con la conquista de México en 1519. ¿Qué estaba pasando en el planeta en ese momento? Es un momento particularmente importante para el planeta, porque precisamente entonces, a partir de Europa, se estaba dando la transición al modo de producción capitalista, industrial. Durante miles de años habíamos vivido en sociedades agrícolas, tributarias, con un fuerte desarrollo, sí, de las manufacturas, pero a partir del siglo XVI, incluso tal vez antes de los siglos XIV, XV y XVI, se comienzan a usar otro tipo de tecnologías, particularmente las tecnologías del agua, de los ríos, de los vientos, ahí están los molinos, y toda una tecnología prodigiosa que ya se comienza a desarrollar en Europa por esos años, que va a ir conduciendo propiamente a la industria, que, como lo explica muy bien Carlos Marx, ya implica el aprovechamiento de otras fuentes de energía, como son el carbón y el petróleo. O sea, este es un momento particularmente importante. Este desarrollo del capitalismo industrial es una revolución, esta también, una revolución tremendamente importante a nivel del planeta, que primero comienza en Europa, particularmente en Inglaterra, se comienza a extender al resto del mundo, y ciertamente que el descubrimiento de América va a contribuir también a la unificación comercial del mundo, a la creación de un mercado mundial que va a resultar decisivo, muy importante para el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Esto lo vieron muy bien economistas como Adam Smith y nuevamente Carlos Marx. Este fue el momento peculiar que nos tocó vivir. O sea, no solamente nos va a tocar absorber a partir de 1492, 1519, todos los cambios tecnológicos que se habían desarrollado en la humanidad hasta entonces y todas las
enfermedades que existían en el viejo mundo y desconocidas aquí, sino también nos va a tocar incorporarnos a este mundo en transición al capitalismo, que va a implicar a nivel de la historia de la humanidad una aceleración brutal de la historia. Nunca la historia había sido tan rápida. Creo que fue el economista Chipolla el que dijo: oigan, comparen la vida de un campesino chino de antes de Cristo y un campesino francés del siglo XVIII. Más o menos iguales. Sí, cambiaron algunas cosas, pero la historia estaba bastante lenta. Y bueno, y ya la historia agrícola es mucho más rápida que las milenios de historia, de los cientos de miles de años de historia de cazadores colectores. En cambio, a partir de los siglos XVI, XVII, XVIII, la historia se acelera horriblemente. No hablemos del XIX y del XX y de lo que estamos viviendo ahora con cosas que nos sorprenden de manera cotidiana y que pues quién sabe qué vaya a pasar por esta aceleración enloquecida de la historia en la que estamos viviendo. Entonces, ese es el momento peculiar en que nos toca ser conquistados por los europeos. Ahora bien, sucedió aquí algo peculiar, que entre todos los europeos nos conquistaron los españoles. Pero esto uno le da por hecho. Nos conquistaron los españoles, claro que sí. Pero hubiese podido ser muy diferente. Acuérdense de Cristóbal Colón. Primero fue a ver a la reina de Francia, al rey de Francia. También fue a ver a Enrique VII. ¿Qué tal si Enrique VII de Inglaterra, en lugar de decirle nay, le dice yes, yeah? Pues aquí no seríamos Nueva España, seríamos New England. Y esta conferencia se la estaría yo dando a ustedes en inglés. ¿Por qué no? O sea, hubiese perfectamente podido ser. Uno siempre ve la historia desde ahora y todo lo que pasó tenía que ser, había un fatalismo. No, hay cosas que hubiesen podido ser o no ser. Nos tocó ser conquistados no por la Inglaterra de la Revolución Industrial, sino por España. Y esto va a tener consecuencias bastante drásticas, porque dentro del panorama europeo, de esta Europa que está en transición al capitalismo y que va a extender el capitalismo a todo el planeta, pues España no era precisamente el país más capitalista que existía. Como ustedes saben, España pues, era una sociedad pues, básicamente rural y que además salía de siglos de la famosa reconquista católica de los musulmanes, o sea, era una sociedad básicamente guerrera, que no estaban muy dedicados al desarrollo propiamente de las manufacturas y que además tenían una idea pues bastante, despreciaban al trabajo, eso de trabajar es cosa de siervos, nosotros pues más bien nos dedicamos a otra cosa. Entonces, eso también va a marcar bastante lo que va a ser el desarrollo de México a partir de la conquista. Ciertamente, eso no se puede dudar. A partir de la conquista, debido precisamente a esta diferencia bacteriológica y tecnológica, pues va a comenzar a cambiar todo. Ya les dije, las enfermedades, la tecnología, la economía, la política, la sociedad, la cultura, la religión, las lenguas, la alimentación, ¿qué más? Ustedes piénsenle. Hay una cosa muy importante en lo que se refiere a la colonización propiamente española de América. Les dije, ellos venían de la Reconquista, estaban acostumbrados ya a tratar con poblaciones diferentes, estaban acostumbrados a tratar con los musulmanes, estaban acostumbrados a convivir con los judíos. Ciertamente, a final de la Reconquista, ya en el siglo XV, se pusieron mucho más intransigentes, expulsaron a los judíos, expulsaron a los musulmanes, impusieron al catolicismo como una manera de ser de los españoles, y este es el cristianismo que a nosotros nos impondrían a partir del descubrimiento de América y de la conquista de México.
Pero hay aquí un elemento muy importante y que tiene que ver con la manera de proceder de los españoles. Vean ustedes, siempre que vemos la conquista de México, dicen, llegó la conquista y todo cambió. Cayó el imperio mexica, el imperio de la Triple Alianza, y a partir de entonces comenzó el dominio español. Oigan, sí cambió, cayó ciertamente el imperio de la Triple Alianza, el imperio mexica, pero eso no quiere decir que todas las estructuras de poder aquí en México cambiaron a partir de entonces. Que ciertamente los españoles destruyeron el imperio mexica, pero conservaron las estructuras políticas y sociales locales, o sea, los reinos, los señoríos, lo que en náhuatl se llama altépetl, que viene de atl, agua, tépetl, cerro. Así se llamaban a todas las formaciones políticas, llámenles como mejor les caiga, reinos o señoríos o pueblos, así es como se les va a decir después de la conquista. Pues estos son los que se van a mantener después de la conquista. No solamente se mantienen estas unidades políticas, sociales y económicas, sino que después de la conquista también se van a mantener la organización política de estos reinos. O sea, se va a mantener que los gobernantes de los pueblos van a seguir siendo indios, y no solamente van a seguir siendo indios, sino van a pertenecer a la nobleza indígena. Ellos estaban acostumbrados a un mundo dividido entre nobles y siervos, entre nobles y gente común. Esa diferencia se va a mantener igualmente aquí en México. La diferencia entre pili, plural, pipiltin, los nobles, los teuctli o teteuctin, los señores, y los macehuales, en náhuatl, macehualli, macehualtin. Esa diferencia fundamental se va a mantener a lo largo del periodo colonial. Los macehualtin van a ser los tributarios, los pipiltin van a ser los nobles, y esto se distingue. Ya saben cómo se llamaban los nobles en el periodo colonial, usaban el don Antonio Huitzimengari, don Carlos Ometochsin, doña Isabel Moctezuma. En esa época no cualquier gente podía usar el don. Si uno usaba el don o el doña sin ser noble, pues a la cárcel. Entonces esto se mantenía, y eran precisamente estos indígenas los que van a quedar como gobernantes en sus pueblos. Y aquí se va a dar algo muy peculiar. Lo calificó Lockhart con una expresión en inglés, double mistaken identity, identidad mutuamente equivocada, porque los españoles estaban felices. Miren qué bien dominamos a estos indios, ahí los tenemos en sus pueblos, organizados con sus cabildos o ayuntamientos o concejo, con su gobernador indio, sus alcaldes y regidores de los pueblos de indios, con sus alguaciles. ¿Qué español suena eso? Pero los indios decían, todo está perfecto. Los españoles creen que nos impusieron este tipo de dominación con gobernador, alcaldes, regidores y todo eso, pero seguimos siendo nosotros mismos. Seguimos teniendo la organización política de nuestros pueblos. Unos creían que engañaron a los otros creían que engañaron a los unos. Y esta va a ser algo muy importante porque los pueblos de indios se van a mantener a lo largo de todo el periodo colonial, con un control corporativo de las tierras y de las aguas. Podrá haber crecido la hacienda en el periodo colonial, y sin embargo, siempre los pueblos indios van a tener la capacidad política, organizativa y jurídica para defenderse del avance de las haciendas. Los indios eran reconocidos como súbditos de la corona española y con derecho a acceder a todas las instituciones de justicia, desde las instituciones de justicia locales indígenas, las locales españolas, alcaldes mayores y corregidores, las instituciones judiciales de la Ciudad de México, el virrey mismo, la Real Audiencia de México, la Real Audiencia de Guadalajara. Cuando los pleitos eran suficientemente complicados, se acudía al Consejo de Indias,
Y ustedes me pueden decir, era justicia, pero nomás los engañaban, nomás les daban a tole con el dedo, bla, 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 etcétera. Oigan, no. Los documentos están llenos de miles y miles de documentos judiciales, lo cual prueba que los indios pues participaban en ellos y que si lo hacían era porque podían ganar, también podían perder, pero no solamente en pleitos de indios contra españoles, sino de pleitos de un pueblo contra otro pueblo, etcétera. O sea, este va a ser otro elemento particularmente importante, la integración de los indios al sistema judicial español. Y, insisto, el mantenimiento de los antiguos Altépetl, que como lo vio Gibson y después Lockhart, son la base de las encomiendas, de los corregimientos, de las parroquias, de toda la organización política de los pueblos españoles y que les permite defender sus tierras y sus aguas, les permite un autogobierno que posteriormente va a ser abolido. Hay muchísimas cosas que podríamos seguir tratando del periodo colonial, pero este es uno que es particularmente significativo y que nos permite también ver la evolución de los cambios que se van a ir dando a partir de la conquista, porque dentro de esta tremenda catástrofe demográfica del orden del 90, del 95% que se dio en México y en toda América a partir de la conquista, es necesario recordar que de todas maneras siempre los indios van a ser mayoría en México. Aunque la población indígena haya bajado a 1 millón a mediados del siglo XVII, siempre los indios van a ser más que los españoles, negros, mestizos y castas juntos. Siempre van a ser más los indios y siempre van a ser más los indios que viven en sus pueblos y que son monolingües, aunque en relación con los cambios en su relación con los españoles, la relación de explotación con los españoles, también van a traer una serie de cambios a nivel lingüístico en las propias lenguas nahuas, en las propias lenguas indígenas. Y por eso es tan importante el mantenimiento del Altépetl bajo la figura de los pueblos de indios con su propia organización política indígena a lo largo del periodo colonial. Y esto es lo que nos permite ver estos efectos de la conquista en la larga duración y particularmente lo que va a pasar a partir de 1810, 1821, la revolución de independencia, que claro, nosotros lo vemos como un gran momento patriótico en el cual rompimos las cadenas de la opresión de los españoles que nos dominaban, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Pero para los indios les fue pésimo. En primer lugar, a los indios le dijeron, oigan, ustedes ya no van a ser indios, ustedes van a ser ciudadanos, ustedes ya no van a tener propiedad corporativa en sus pueblos, ustedes van a tener propiedad privada. Y esto es algo que se va a acentuar de manera muy grave a partir de esta segunda revolución, la revolución de la Reforma, con la desamortización de los pueblos de indios, la desamortización de las tierras, no solo de la iglesia, sino también de los pueblos de indios. Aquí sí que los indios pues van a sufrir, que ya ni siquiera tienen derecho de ser considerados indios y sin embargo siguen siendo pobres, siguen siendo analfabetas. Ya no va a haber estas instituciones de justicia que más o menos los amparen. Ahí sí es cuando se las van a ver duras en el siglo XIX. Durante el periodo colonial las rebeliones indígenas fueron relativamente leves, locales, para combatir conflictos locales, las rebeliones indígenas y campesinas en el siglo XIX van a ser brutales, precisamente por este acoso que van a sufrir las comunidades indígenas y campesinas en el siglo XIX y que van a conducir precisamente a la Revolución Mexicana con su componente zapatista, que es precisamente, buscan la defensa de las tierras de los pueblos que habían sufrido esta agresión tan terrible, que ciertamente comenzó en el periodo colonial, pero que se acentuó de manera mucho más grave para los pueblos de indios a lo largo del siglo XIX
Y no es casual que muchos años después, con la rebelión del chapaneca, del subcomandante Marcos, con el neozapatismo, precisamente lo que se busque sea una restauración de la autonomía de los pueblos de indios. ¿A qué se refiere esa autonomía? Tal vez sea una autonomía de los pueblos indios prehispánica. Puede ser, aunque no tenemos suficientes fuentes para hablar realmente qué grado de autonomía tenían los pueblos indios en la época prehispánica, pero ciertamente se están refiriendo a la autonomía de los pueblos indios que existió durante el periodo colonial, cuando los pueblos indios tenían su propia organización política y religiosa con funcionarios locales, indios y españoles. Muchísimas gracias. Acabamos de disfrutar la conferencia magistral La llegada de los españoles por el especialista del INAH, Rodrigo Martínez Barax. Agradecemos su compañía y lo invitamos a seguir disfrutando de este ciclo de conferencias La conquista, disrupción histórica y socioambiental. Aquí en TV UJAT, trascender en el conocimiento. Hasta la próxima.